muy buenos días. Muchas gracias, Marcelo, por la presentación, por la invitación a charlar un año más a este encuentro. Y nada, es un placer estar aquí. Muchas gracias por estar aquí a primera hora de la mañana dispuestos a todo. Bueno, hoy vengo a hablar de otro libro que he preparado, pues en este caso, sobre la transformación digital del diario, que es el diario líder ahora mismo en suscriptores, ¿no?, en el mundo de habla hispana. Y bueno, a contar un poquito la historia de este libro brevemente, pero sobre todo cuáles son las claves que creo que nos podemos llevar o podemos extraer de este caso de transformación, que pueden ser útiles pues para toda la industria, ¿no? Que eso es al final lo que también intenté hacer en el caso del libro del New York Times, ¿no? Solo por recordar y ubicarnos un poquito, el libro del New York Times hace ahora justo 7 años que se publicó y bueno, es un libro del que he tenido ocasión pues de hablar en muchísimos foros, ¿no? Y aquí están algunas de las cosas que, digamos, de las lecciones que en el libro se extraían, o de las conclusiones principales sobre por qué la transformación del New York Times estaba funcionando y en qué estaba basada, ¿no? Y lo pongo aquí porque hay muchos de los conceptos, bueno, todos los conceptos siguen siendo súper válidos 7 años después. De hecho, ayer lo comentábamos informalmente, ¿no? Yo estoy contento personalmente porque la verdad es que el libro tiene plena vigencia. Evidentemente los datos estarían actualizados, etcétera, pero los conceptos siguen siendo muy válidos. Es más, muchos conceptos yo creo que se han validado todavía más durante estos años, ¿no? Viendo un poco también pues lo que ha pasado pues con el mundo de las redes, lo que está pasando con el mundo de las búsquedas, etcétera, ¿no? Y entonces la apuesta que hizo el New York Times pues por un producto de muchísima calidad, por mucho más la calidad que la cantidad de información, por centrarse en los usuarios fieles, que son... Los usuarios fieles son la base del negocio, y en el caso de Clarín, lo veremos, es exactamente lo mismo, ¿no? Clarín, como aprendí haciendo el libro y hablando con mucha gente de los equipos, y luego tendremos ocasión, yo creo, también de charlar en la mesa redonda posterior, ¿no? Pues Clarín bebió de esas lecciones del New York Times y de otros medios, y para mí una de las claves, de hecho, yo digo, si nos tenemos que quedar con pocas ideas, para mí esta es una clarísima de la que estoy convencidísimo, que es que los medios podemos tener mucha audiencia, pero al final nuestra vida va a depender de un pequeño porcentaje de usuarios, que son los usuarios fieles, los usuarios que nos visitan con mucha frecuencia, no los que pasan por ahí un día, ¿no? Y muchas veces ni saben lo que han visitado, ¿no? Sino los que se apuntan a las newsletters, los que escuchan los podcasts, los que repiten visitas con frecuencia, los que, si tenemos una app, se bajan la app y la utilizan. Y eso igual es un 5 o un 10% de nuestra audiencia, pero es que diría, entre suficiente y lo que nos va a marcar la diferencia respecto a otros competidores, ¿no? Bueno, y luego cosas como evidentemente el cambio en el modelo de negocio, pues es otra de las cosas que Clarín también está realizando, ¿no? Que es que tienes un medio que dependía básicamente de la publicidad, y ahora es un medio que depende fundamentalísimamente, ya más de un 70% de los ingresos del New York Times son de los usuarios, ¿no? Y es una curva que va creciendo, ¿no? Bueno, y otros elementos, la apuesta por el periodismo visual, la redefinición de la edición impresa, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto era solo yo este libro lo hice, y hace unos años, pues de manera un poco informal surgió la posibilidad pues de hacer un libro similar con el caso de Clarín, ¿no? Y la verdad es que bueno, fue un reto muy, muy bonito que yo solo a la hora de hacerlo pues vi que necesitaba dos cosas, ¿no? Uno, a diferencia del caso de New York Times, pues poder tener muchas entrevistas con el equipo, y la verdad que Clarín facilitó las cosas enormemente, y otro, poder tener información pues información de la que no se cuenta habitualmente, ¿no? De cómo es tu estrategia, de cómo estructuras los equipos, de cómo va el negocio, de datos de todo tipo, ¿no? Y en eso también en el libro ya lo hago, pero
aquí lo vuelvo a hacer porque hay gente de Clarín, vuelvo a agradecer la enorme ayuda que tuve en eso, pues para poder tener toda esta información y ya luego poder hacer pues, mi análisis y mis reflexiones, ¿no? Es un trabajo ha sido de más de 3 años y ya digo, con documentación amplísima. Incluso a veces yo algún documento llegué a preguntar, ¿seguro que queréis que vea este documento? ¿No? Digo, bueno, esto es casi explicar por dónde vamos a ir en los próximos años, ¿no? Pero no, fue una transparencia, la verdad, de la que estoy muy agradecido, porque si no, no hubiese sido posible pues, hacer el libro, ¿no? El libro, bueno, por si a alguien le interesa mucho, sé que hay algunos que están a la venta ahí fuera y me han dicho que el autor estará encantado de firmar algún ejemplar si alguien quiere. Y si no lo hace, me lo decís y ya hablamos. Muy bien, yo lo que hoy quiero contar son un poco cuáles son los elementos que a mí me han parecido diferenciales, después de analizar este caso muy a fondo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que me han parecido diferenciales de su apuesta, de la apuesta de Clarín? Porque también creo que son las cosas que nos pueden inspirar pues, para nuestros medios a la hora de buscar esos puntos por los que debamos apostar, ¿no? Y ya digo, esto es fruto pues, del análisis de Clarín, es fruto evidentemente de mi trayectoria profesional en medios grandes en España, también en Grupo Prisa, en Grupo Godó, es fruto del análisis del New York Times, es fruto del análisis constante pues, a través de la newsletter Tendencias, ¿no? Y bueno, son estos 8 puntos que son los que iré desgranando durante los próximos minutos, ¿no? El primer elemento que a mí me llamó muchísimo la atención, y de hecho el libro empieza por ahí, es el de la estrategia, ¿no? Yo creo que hoy en día sí, eso vale para cualquier empresa, seguro, ¿no? Pero en el caso de los medios de comunicación, que vivimos desde hace muchos años un proceso de cambio intensísimo, ¿no? y a veces difícil de asumir, si no tenemos esa mirada un poco alejada del día a día, que es lo que te permite hacer planteamientos estratégicos, ¿no? Ya sea, hace años era a muchos años vista, ahora ya es impensable eso, ¿no? Tiene que ser a más corto plazo. Pero en cualquier caso, planteamientos a 2, 3, 4 años, ¿no? Para saber hacia dónde debes ir, eso para mí ha sido absolutamente clave. Y es algo que Clarín hace desde hace muchos años, pues, desde finales de los 90 ya se empezó a hacer ese planteamiento de reunión anual, de planteamiento con planes a varios años, ¿no? Y eso creo que ayuda mucho a todo el equipo a saber hacia dónde vamos, ¿no? Porque eso es otra cosa que en los medios de comunicación, yo al menos lo he vivido, una de las cosas más desconcertantes que puede haber es que no sabes hacia dónde va la nave, ¿no? O cuál es el objetivo a lograr. Y eso dificulta mucho luego todo, ¿no? Porque cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su punto de vista y no saber que tu objetivo es tal, pues dificulta mucho los temas, ¿no? Estos planes estratégicos luego evidentemente se concretan en planes más concretos, ¿no? A más corto plazo y establecimiento de metas concretas, que eso es otra cosa que ayuda mucho a ver si el camino que está recorriendo va en buena línea o no, ¿no? Por ejemplo, proyectos que en los últimos años se han impulsado gracias a esta definición estratégica son algunos que veremos ahora, ¿no? El Club 365, la formación del equipo de Big Data, el proyecto de registro, el proyecto de suscripción y luego todo lo que afecta a la organización de la redacción, que ahora iremos viendo, ¿no? Decía que es bueno fijar metas, o yo creo que es bueno fijar metas porque ayuda a movilizar equipos y ayuda sobre todo a ir viendo que vas por el buen camino, ¿no? En el caso de Clarín, por ejemplo, pues una meta que se marcaron fue la de lograr 500.000 de suscriptores para el año 2023, de hecho se consiguió antes de la fecha prevista, ¿no? Y ahora el objetivo, pues que el diario ha manifestado en alguna ocasión, pues es el de llegar al 1.000.000 de suscriptores y luego en la sesión que tendremos luego, yo también tengo mucha curiosidad por poder preguntar a la gente del equipo de Clarín que va a estar aquí con nosotros, pues también cómo va ese camino hacia el 1.000.000, digamos, ¿no? Cómo estamos avanzando, ¿no? Y luego otra meta pues eran los 5 millones de registrados, que también es una meta que se alcanzó. Evidentemente, si os fijáis, 5 millones de registrados, 500.000 suscriptores es el 10%, es ese porcentaje
que estamos diciendo igual eso pues con los millones de usuarios que sean, ¿no? Es el embudo que vas acabando teniendo la gente necesaria para que el negocio funcione, ¿no? Estos documentos de estrategia, esto es por ejemplo una tabla de uno de ellos de hace unos años, ¿no? Donde se marcaban lo que era el diario y a dónde se quería llegar, ¿no? Y eso es otra manera de concretar, pues pasar de ser un diario en papel a una empresa de medios multiplataforma. Bueno, pues de ser una gran organización, ayer hablábamos o se hablaba en algunas sesiones, ¿no? De la ineficacia, ¿no? Ineficiencia de las grandes organizaciones a veces en cosas como incorporar tecnología, ¿no? Bueno, pues pasar a intentar ser una organización mucho más eficiente, ágil, etcétera, ¿no? Otro cambio interesante, el ser una empresa básicamente B2B, porque tus grandes clientes en realidad eran una serie de anunciantes, ¿no? A ser una empresa mucho más B2C, donde tienes eso, millones de personas a las que conoces, que sabes, tienes sus datos, te relacionas con ellos de manera directa, ¿no? Bueno, y así otros elementos, ¿no? Pero poder marcar o bajar al suelo estas líneas estratégicas forma parte de este proceso, digamos, de ir avanzando, ¿no? El Club 365 fue una iniciativa que Clarín tomó, digamos, ideada pues, de su rival, el periódico principal, La Nación, ¿no? Que ya tenía su club, ideó su propio club llamado 365. Es un programa de fidelidad y de beneficios comerciales, ¿no? Lanzado en 2010, ¿no? Que ha tenido pues, un enorme desarrollo. Más de medio millón de hogares argentinos pues, lo utilizan, tienen la tarjeta. Y como digo, fue el primer momento en que Clarín, digamos, empezó a hacer ese cambio de chip, ¿no? De pasar de ser un medio B2B, una empresa B2B, ¿no? A ser un medio mucho más orientado al consumidor, con el que ya tenías relación, ya digo, personal con muchos, decenas y decenas de miles de personas concretas, ¿no? Este club sirvió para impulsar una cosa que luego ha sido, yo creo, muy clave en el trabajo de Clarín también, que es el equipo de Big Data, ¿no? Porque claro, empezabas a tener muchísima información, no solo de la gente que estaba juntada, sino de lo que consumían, de lo que les interesaba más, y eso te permitía ir afinando las propuestas, ¿no? Y eso introdujo una cosa que luego yo tengo la percepción de que ha ido calando, ¿no? Digamos, en toda la empresa, que es esta cultura del dato, que es algo que también ayuda mucho en muchísimos aspectos del desarrollo del negocio, ¿no? Cuando lo veremos luego con la redacción, pues que también utilizar dashboards para saber cómo van las cosas, para saber qué notas son las que te ayudan a convertir suscriptores, para saber cómo van las newsletters, etcétera, pues eso es algo que ayuda mucho al desarrollo de la compañía, y que la verdad por desgracia yo creo que no es tan fácil de conseguir esto, y no pasa en muchos medios, ¿no? Que más o menos la organización se vaya permeando de esta cultura del dato, ¿no? Además, en el caso de Clarín, el Club 365 propició otra cosa súper interesante que luego ayudó a consolidar este paso hacia la suscripción, ¿no? Que es que de ser un diario que básicamente se vendía en la calle, ¿no? En kioscos y venta, pues a ser un diario donde se convertía en un diario de suscripción para muchísima gente, ¿no? Y ese también fue un cambio, pues, digamos, mental, digamos, para toda la organización, pues muy, muy importante, ¿no? Esta cultura del dato se consolida, digamos, con que la compañía, una de las cosas que explícitamente manifiesta que quiere ser, es una compañía data-driven, ¿no? Donde la toma de decisiones en todos los aspectos de la compañía está informada por los datos, ¿no? No quiere decir ser esclavo de los datos, quiere decir que tomas decisiones basadas en lo que está sucediendo, no en ideas o en conjeturas o en lo que te parece, ¿no? Y bueno, en definitiva, esta apuesta por un equipo de Big Data yo creo que es uno de los elementos, para mí, como observador externo, ¿no? del medio, que les ha ayudado realmente a recorrer el camino que se ha recorrido, ¿no?
Como decía, los tableros de mando hoy pues son habituales en mucha parte del equipo, ¿no? Y ayuda muchísimo a avanzar, ¿no? Una cosa curiosa, interesante, es el Club 365 y el equipo de Big Data que nació vinculado al club no lo hizo inicialmente desde el equipo de tecnología, sino desde el negocio, ¿no? Que es otra de las cosas interesantes, ¿no? De cómo las distintas unidades de trabajo de Clarín pues han sido capaces de... El negocio necesitaba esto, quizá en su momento pues tecnología no era el entorno, digamos, ideal o propiciatorio del tema, se fuerza la situación, se consigue tener este equipo y ya luego con el tiempo también es más lógico, pues ha pasado a formar parte ya hace años del equipo de tecnología y aquí tenemos ilustres representantes del mismo, ¿no? Que luego también nos podrán contar más cosas, ¿no? Y como decía, esta apuesta por el Big Data ha ayudado a alimentar eso, no solo el 365, sino luego los proyectos de hecho cruciales de Clarín, como es el registro, como es la suscripción, y después otros temas como el permanente análisis de la audiencia, que evidentemente ya veremos también es una de las claves de la apuesta editorial de Clarín, o también, por ejemplo, integrado en la mejora de la eficiencia de la oferta publicitaria, ¿no? Que es otro de los elementos que ayer también en las sesiones de ayer por la tarde pues, salieron, ¿no? Otro elemento clave, digamos, es el registro, ¿no? Uno de los capítulos del libro está dedicado a esto, justamente se titula La apuesta por el registro de usuarios, ¿no? Y que, digamos, de cara al público, al usuario, yo creo que esto es lo más... Porque claro, el equipo de Big Data, la gente de fuera no sabe, ¿no? Que existe, o no conoce, o no le importa, digamos, ¿no? Importa mucho internamente, pero de cara afuera sí, de cara afuera el registro de usuarios es lo que la gente de repente un día dice, uy, para leer esto tengo que apuntarme, ¿no? O para tener acceso a esto, o para lo que sea, ¿no? Y ese fue un cambio, como explicaré ahora, pues realmente muy, muy relevante no solo para Clarín, sino para el periodismo argentino en general, ¿no? De nuevo, la estrategia, ¿no? Esto no nace así, de una idea que uno tiene un día y la plantea para que se haga, ¿no? Sino que nace de analizar el sector, de pensar, de ver lo que se está haciendo y cuanto antes lo hagas mejor para tener tiempo a reaccionar y hacer un buen planteamiento. Y en este caso, de los documentos analizados, pues un documento estratégico del año 2008 que preveía un poco lo que se quería hacer para los años siguientes, del 2009 al 2015, una cosa que se decía era necesitamos explorar nuevos modelos de negocio, porque recordad que 2008 es el año pues, de la gran crisis financiera mundial, ¿no? Que afectó a todo el mundo y evidentemente a Argentina también o más, ¿no? Y ahí era darse cuenta, como como nos dejemos llevar por la vida, vamos a acabar mal, ¿no? Entonces tenemos que plantear y tenemos que replantear nuestro negocio, buscar nuevos modelos de negocio y ahí yo creo que se acertó, digamos, en el enfoque que es centrados mucho más en el usuario en general, ¿no? Porque al final el usuario es el consumidor de nuestro producto y por tanto es lo lógico, si lo pensamos fríamente es lo lógico en lo que se debe basar un negocio de información, ¿no? Y bueno, de hecho así fue, ¿no? Perdón, aquí, esto creo que me he confundido aquí. Sí, disculpad. La apuesta de Clarín fue por empezar, o sea, ya se apuntaba la suscripción digital como el paso siguiente, ¿no? Pero viendo otros modelos que se habían desarrollado en otros mercados, pues el caso de New York Times o casos, por ejemplo, de Brasil, ¿no? De los grandes diarios de Brasil, la apuesta fue por hacer un camino, empezar con el registro de usuarios, habituar digamos, al mercado a esa necesidad y luego ya pasar a la suscripción. La decisión de lanzar el registro se tomó en 2014
previa. Antes pues se hicieron pruebas, como que internamente llamaron un registro mudo, ¿no? Que no era un registro así propiamente, pero sí permitía entender a dónde te podía llevar este registro, ¿no? Como decía, una cosa muy interesante que se hizo fue, y yo creo que es algo que también aplica mucho a la situación que vive la industria actualmente, ¿no? Que es no ir solos, ¿no? Porque ya yo creo que en los medios de comunicación nuestra competencia no es únicamente o no es principalmente los otros medios, ¿no? Muchas veces son otros actores externos que compiten por la atención, que compiten por el tiempo de los usuarios, que compiten por el dinero de los usuarios, y al final luchar solo eso es como una batalla quijotesca, ¿no? O sea, no tienes las de perder, ¿no? Entonces, en este caso, pues Clarín y La Nación hablaron, fueron de la mano y decidieron que ese cambio cultural que suponía, ahora ya a todos nos parece súper normal registrarnos, ¿no? en cualquier parte, pero hace años no era así, ¿no? Y era todo acceso libre y nadie me pide nada, y eso fue un cambio, un shock, o iba a ser un shock, podía ser un shock cultural importante, y si lo hacían los dos en ese momento diarios principales, ¿no? Pues del país al mismo tiempo, pues digamos era más fácil la aceptación del mercado, y así fue, ¿no? Como todo, empezó con un modelo concreto, un SignWall, pues que en los primeros momentos eran de 20 notas al mes, ¿no? Antes de pedir el registro, pero luego, bueno, esto como todo ha ido evolucionando, igual que ha ido evolucionando la suscripción, ¿no? De cuán permeable haces la entrada, y de hecho esto también lo podemos posiblemente comentar luego, se ha sofisticado enormemente, y hoy en día pues ya son sistemas mucho más inteligentes y dinámicos que te permiten definir a cada usuario de una manera determinada pues el grado de acceso que le ofreces, o cuando le pides pues que se apunte a la suscripción, ¿no? Y bueno, y este paso de iniciar el registro sirvió también para comprobar esta necesidad o la importancia que tienen los usuarios fieles, ¿no? Que ya digo, son un porcentaje del total, pero que son el porcentaje que te va a dar la vida, te va a generar realmente los ingresos o las actividades que pueden derivar en ingresos, ¿no? Y cuidar a esos usuarios a mí me parece que es lo esencial, ¿no? en cualquier medio que quiera recorrer este camino, ¿no? Bueno, la evolución pues ha sido rápida, es igual los datos, pero bueno, enseguida el registro cogió tracción, medio millón, 1 millón, 2 millones, fue avanzando muy rápidamente. También se implantó, vista la experiencia, pues en el diario deportivo del grupo, en Olé, ¿no? Y bueno, el pasado año pues ya se alcanzó la meta que se había fijado el diario de los 5 millones de suscriptores, de registrados, pero esos millones de registrados son la base esencial de los suscriptores que luego puedes conseguir, ¿no? Por tanto, digamos, de todos los proyectos, yo me atrevería a decir que quizá el que de puertas afuera supone el cambio más radical, más trascendental, es este, ¿no? El empezar a decir, venga, ahora vamos a contar a la gente que se apunte, que nos diga quiénes son, que podamos saber mucho mejor cómo quiere consumir nuestro producto, lo que quiere hacer con él, y eso es lo que te permite también ir afinando tu propuesta, ¿no? El proyecto siguiente lógico es la suscripción, ¿no? Y es el proyecto que Clarín lanza en abril de 2017, o sea, justamente ahora, pues hace 7 años, ¿no? Y desde el punto de vista, esto sí, del negocio, porque el registro al final no supone ningún ingreso directamente, ¿no? Desde el punto de vista del negocio, y quizá es algo que también luego con Javier pues podremos comentar, ¿no? Eso sí que supone el pistoletazo de salida a un modelo de negocio nuevo, donde el ingreso del usuario, bueno, evidentemente había ingreso del usuario previamente con la edición en papel, está claro, pero esto es como en el caso del New York Times, o sea, el caso del New York Times, ya la fuente de ingreso número 1 de las 5 principales que tiene es la suscripción digital.
luego la suscripción en papel, luego la publicidad digital, luego la publicidad en papel, y luego otros, perdón, y luego la publicidad en papel, ¿no? Entonces, este camino que quizá Jordan lleva años recorriendo y ya está en ese punto, pues yo me imagino que es lo que acabará sucediendo también en un medio como Clarín y en otros medios de otros países también que están apostando pues, por esta vía, ¿no? Nada, esto es una gráfica para que veáis, es un crecimiento sostenido. No son datos, estos son los datos que aparecen en el libro cuando cerré esta parte, que todavía no habían llegado al 500.000 de suscriptores, pero es también por ir contando en cada momento, o sea, el camino de la suscripción no es un camino que uno empieza, ¿no? Y lo lanza y ya irán llegando, ¿no? Los suscriptores no van llegando, los suscriptores van llegando porque los vas buscando, ¿no? Y tienes que lanzar muchas cañas para que lleguen, convencerlos de 1000 maneras, y es todo un plan constante que no tiene fin, de hecho, o sea que va a continuar siendo así, tanto primero para la captación de suscriptores como luego para lo otro que es súper importante, que es la retención de los mismos, ¿no? Y tu producto tiene que estar, digamos, pensando en estos dos objetivos, tanto el captar suscriptores como luego ofrecer un buen servicio para retenerlos, para que sigan, porque captar un suscriptor es caro y retenerlo es más barato. Entonces y te da unos ingresos de por vida de su usuario pues mucho más elevados, ¿no? Bueno, esta estrategia de Clarín la verdad que ha sido pues reconocida internacionalmente, ¿no? Y ganó el año pasado el premio mundial de One Infra pues de suscripciones. Aquí tenemos a algunas de las personas que están en la sala pues en esta imagen recogiendo ese premio, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir que realmente no estamos hablando o sea, estamos hablando del caso que ha generado más suscriptores en el mundo de habla hispana. Por ejemplo, en España pues el líder ahora mismo es El País, pero salió más tarde, salió en el 2020 y está en 350.000 suscriptores ahora mismo, ¿no? Por tanto, estamos hablando de un caso realmente remarcable, ¿no? de la industria, y que además, ya digo, ha merecido premios pues, reconociendo, digamos, la valía de ese trabajo realizado, ¿no? Otro de los campos que a mí me encanta es el de cómo, digamos, Clarín ha afrontado la organización de la redacción. Aquí somos gente muchos de medios, ¿no? O relacionados con los medios, y sabemos que ese es uno de los temas más complicados que hay, ¿no? El cómo vas adaptando tu redacción para que pueda dar respuesta y hacer el producto que tú crees que se debe hacer, ¿no? Y esto es un reto enorme, yo lo he vivido en diversos medios o como consultor de diversos medios, y además es un tema que no tiene una solución. O sea, hoy en día es esto, dentro de 6 meses será otra cosa posiblemente, y quizá dentro de un año tienes que cambiar de nuevo la estructura porque de repente hay que hacer las cosas de una determinada manera, ¿no? Lo interesante, yo en el libro analizo pues, los cambios que ha habido desde el año 2008, que sí que es un momento, digamos, donde oficialmente se declara la fusión de las redacciones, ¿no? De la redacción del papel y de la redacción que estaba haciendo el producto digital. En el 2008 se oficializa eso. Oficializar eso no quiere decir que al día siguiente, de repente, milagrosamente, hay un equipo que hace ya todo de manera... No. Suele ser un proyecto, suele ser algo muy complicado que implica cambiar la cultura de las redacciones, que es de las cosas más difíciles de cambiar, y que si no hay una directriz muy clara y una idea muy clara pues, por parte de los máximos representantes del medio, la propiedad, la dirección, ¿no? y todos remando en la misma línea y sin distracciones, digamos, es muy difícil de conseguir, ¿no? Por eso, en el libro pues, se explica, ha habido como 5 grandes remodelaciones de la redacción para intentar irse adaptando a los requerimientos del producto, ¿no? Para poder dar respuesta a eso de manera eficiente, ¿no?
La última gran remodelación, que es la que sigue vigente en la redacción, que se hizo en septiembre de 2022 y ahí se crearon como dos, está hecha, ahora lo veremos con más detalle, pero con dos grandes objetivos en mente, que es otra cosa interesante también, yo creo, del caso de Clarín, ¿no? Que es, tenemos como dos grandes metas, una, conseguir suscriptores y retenerlos, pues habrá parte del equipo cuyos objetivos fundamentales o parte de los mismos serán esos, y luego queremos seguir llegando a grandes audiencias. No es un medio, Clarín no es un medio que haya renunciado a conseguir grandes audiencias, al revés, ¿no? Es algo que sigue por temas de publicidad, por temas de ensanchar la base de usuarios, que luego te permite, el embudo famoso, pues te permite tener registrados, te permite tener suscriptores, etcétera. Y también por la relevancia del medio, evidentemente, ¿no? No es lo mismo llegar a 20 millones de personas que llegar a 3, ¿no? Con lo cual todo eso afecta. Por tanto, estas dos áreas es lo que ayudó a conformar los 4 equipos en que está dividida la redacción actualmente, que hay un grupo dedicado a las secciones un poco tradicionales y más ligadas al producto papel, digamos, que es política, economía, mundo, ¿no? Y la realización del papel en sí mismo. Luego otras, pues más, las que veis, sociedad, deportes, espectáculos zonales. Y luego un equipo que es muy específicamente es el que trabaja más los temas que pretenden conseguir la fidelidad de los usuarios, ¿no? Y luego está otro grupo de redacción, que es el de audiencia masiva, donde ahí se incluyen pues, muchas de las cosas que se hablaban ayer, ¿no? Pues la información de último momento, el equipo SEO, redes sociales, los portadistas, vídeo, fotografía, etc., ¿no? Esto, vemos ahora las 4 un poquitín con más detalle, no hace falta entrar al detalle, ¿no? Lo que me parece interesante es que cada una de ellas, cada uno de estos equipos, tiene sus indicadores para poder evaluar el rendimiento que están dando, ¿no? Y no son necesariamente los mismos, no son los objetivos que tiene el equipo de audiencia masiva, no son los mismos que tiene el equipo de fidelización. Y eso, ya digo, que puede parecer obvio o puede parecer como muy de sentido común, pero está muy bien concretarlo, manifestarlo, decirlo, que la gente lo sepa, ¿no? Tu objetivo no es conseguir 100.000 usuarios con esta nota, tu objetivo es que esta nota convierta suscriptores o ayude a renovar las suscripciones o ayude a conseguir usuarios para la newsletter o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en el equipo de fidelización, ¿no? Pues vemos que el indicador principal son las suscripciones, ¿no? Conversiones, registros, usuarios, suscriptores y la producción de notas decisivas, que es otra de las cosas que ahora contaré, ¿no? Y en cambio, el equipo de audiencia masiva, pues evidentemente aquí interesa mucho más páginas vistas, navegadores, sesiones, páginas por sesiones, bueno, digamos el volumen, ¿no? del producto. Otro gran elemento que, de hecho, esto ya he empezado a ver que, por las entrevistas que me han ido haciendo, es una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Que es el concepto de la nota decisiva, que es la manera como internamente pues en Clarín llaman al tipo de contenido que se debe crear para captar suscriptores y para retenerlos, ¿no? Esta nota decisiva, que está definida en un documento interno y que se va moldeando, ¿no? Con el tiempo, viendo también un poco los resultados que da, pero tiene como una serie de características que son las principales, son estas que están aquí, ¿no? Se intenta que sea una nota exclusiva, es decir, que sea algo que tú vas a encontrar en Clarín, no lo vas a encontrar en cualquier medio, porque si está en cualquier medio, pues da igual donde lo leas un poco, ¿no? Es una nota que normalmente lleva firma. El valor de la firma, yo creo que no solo es muy relevante, creo que cada vez va a ser más relevante, ¿no? Hace poquito el New York Times, por ejemplo, potenció una cosa que me parece muy interesante de cara al público para dar credibilidad, que es potenciar las firmas de los periodistas con un perfil mucho más completo. Y tú ves que esa persona que firma este reportaje sobre el Tribunal Supremo, pues es que lleva 20 años siendo el encargado de seguir el Tribunal Supremo, lo conoce todo y te va a ofrecer una información pues seguro mucho más valiosa
que una persona que no lleva ese tiempo dedicado. La calidad, la nota debe destilar calidad, ¿no? La calidad es un concepto de difícil definición realmente, porque en realidad la calidad la determina cada usuario, ¿no? La sensación de decir esto está muy bien o esto no está tan bien, pues no es igual para todo el mundo, pero creo que todos entendemos cuando hablamos de calidad, entendemos que es una nota completa, una nota con fuentes variadas, una nota muy bien, con una narrativa muy bien trabajada, es una nota que se lee de manera muy interesante, es una nota que tiene complementos posiblemente visuales que ayudan a que sea todavía mejor, etc., ¿no? Y profundidad, que va muy ligado a eso. Al igual que el resto de piezas, es una nota que es muy importante que sea optimizada para SEO, porque también te interesa que la descubra el mayor número de gente posible, como decía, con una eficaz narrativa digital, ¿no? En esto, a mí me parece otro de los elementos esenciales de los productos digitales informativos hoy en día, ¿no? Esencial conseguir, es decir, que la experiencia de uso de la gente sea realmente sobresaliente, ¿no? O sea, que disfruten con la información que ofrecemos, con independencia del tema que estemos contando, ¿no? Y eso es una tarea que en los medios, además, tenemos el gran reto de... Yo a veces digo, los medios no podemos parar un mes y pensar y rehacer las cosas, ¿no? O sea, la información no para nunca. Y antes era un periódico diario, pero es que ahora cada minuto tienes que estar subiendo información de lo que está pasando, ¿no? Con lo cual no tenemos ese espacio para... Y la única manera al final de conseguir estas fórmulas eficaces de presentación son trabajándolas desde ya, siempre planificando mucho, pensando mucho cada nota, cómo va a ser la mejor manera de tratarla, la manera más eficaz, y eso es lo que hace que luego individualmente cada pieza que un usuario consulta pues tenga la sensación de que ha valido la pena el tiempo que he dedicado a esto, ¿no? Una de las características también posibles de la nota decisiva es que sea útil para el usuario, por ejemplo, algunas piezas de servicio, pues de consejos de determinados temas, de consejo profesional, lo que entendemos por servicio al usuario, pues y utilidad, pues es otro concepto que suele funcionar mucho y que suele ayudar a convencer a que alguien diga vale la pena pagar por esto y tener acceso a esto, ¿no? Y luego otro tema de la extensión, que no hay tampoco una regla, digamos, obligatoria, pero en general este tipo de noticia o de artículo, de nota en general, pues suele estar entre 1000 y 1500 palabras, o sea, es una nota relativamente extensa. Evidentemente puede tener más, puede tener menos, esto no es como una norma obligatoria, pero sí que es difícil en una nota de, no sé, de 400 palabras cumplir todo eso, muy difícil, o sea, no suele pasar. Resumiendo todo esto, sería como decir, es ese contenido que el usuario va a encontrar solo en Clarín, ¿no? Esa es igual que dices, no, esto lo he leído en el New York Times y ya, ¿no? O lo he leído en The Economist o lo he leído en cualquier otro medio que queráis, pues esto lo he leído en Clarín. Esto es lo que traslada esa sensación de exclusividad, ¿no? Realmente al usuario y bueno, y es muy importante conseguir transmitirla, ¿no? Y bueno, entre las notas más eficaces, digamos, pues bueno, hay de todo, pero algunas columnas de opinión, pues Alejandro Borenstein es el gran columnista de generador, digamos, de suscripciones, ¿no? Pues le gusta muchísimo a la gente. Informes, noticias exclusivas, las notas de servicio, las notas que incluyen elementos de historia humana pues muy bien contadas. Bueno, al final son las cosas que acaban despertando el interés del usuario, ¿no? Y el último elemento que quería comentar, digamos, de esos 8 que comentaba al principio, que a mí me parece que son un poco diferenciales o que muestran el camino que Clarín ha seguido, es el de la apuesta tecnológica, ¿no? Y la apuesta tecnológica, bueno, es un debate en muchos medios, ¿no? De hasta dónde la llevas, ¿no? Y qué cosas haces tú o qué cosas utilizas de fuera, y evidentemente dependerá de los recursos y de muchas cosas, ¿no? Pero al final del día,
digamos, lo que a mí me parece que marca la diferencia es que para aquellas funciones que tú consideras que son súper claves para el desarrollo de tu negocio, pues Clarina ha intentado pues, desarrollar sus propias soluciones, algunas de las cuales, ya sea directamente o con una asociación comercial reciente, pues quiere llevar al mercado, ¿no? Y, por ejemplo, algunos de los proyectos que quizá también luego podemos comentar un poquito, pues un recomendador propio de contenidos. Todos sabemos que la recirculación dentro del sitio es una cosa clave para conseguir que la gente no llegue a ver una nota y se vaya, sino que le convenzas para seguir navegando y seguir descubriendo el producto que le ofreces, ¿no? O un semáforo de SEO editoriales, de los productos desarrollados, ¿no? Están todos citados en el libro, ¿no? O una herramienta de métricas en tiempo real, o Wilex o Clarimeter, que son herramientas relacionadas con el registro o la suscripción y que se utilizan en algunos medios, o el desarrollo de un propio CMS, ¿no? Bueno, ya digo, tampoco sé exactamente en qué punto están ahora mismo estos proyectos, pero bueno, sí que son algunos de los apuntados. Y quizá no todos al final acaban haciéndose, pero no pasa nada, que eso es la vida, y a lo mejor de repente en el mercado te aparece una solución magnífica que te soluciona lo que estabas buscando desde hace meses y lo adoptas y perfecto, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Y nada, estos son los puntos que creo que he cumplido bien el tiempo y no sé si hacemos ahora preguntas o... Vale.